Huyendo de su ex, ella entró al ascensor sin saber que el CEO estaba dentro, y cuando las puertas se abrieron, él ya sabía demasiado. El sonido de los tacones de Sofía Mendoza resonaba contra el mármol del lobby del Torre Empresarial Santa Fe mientras corría hacia los ascensores. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo por encima del murmullo de las conversaciones de los empleados que transitaban por el lugar. Las manos le temblaban mientras presionaba repetidamente el botón de llamada, mirando nerviosamente por encima del hombro. Por favor, murmuró entre dientes, viendo las luces indicadoras de los pisos parpadear lentamente. El ascensor del extremo derecho se detuvo en el piso 15, luego 14, 13, demasiado lento. «Sofía, espera». La voz de Alejandro cortó el aire como un cuchillo. Ella no necesitaba voltear para saber que se acercaba con esa sonrisa falsa que tanto había aprendido a temer en los últimos meses de su relación. Había logrado evitarlo durante 2 semanas desde que terminaron, pero evidentemente él había descubierto dónde trabajaba. El ascensor del centro emitió un suave ding y las puertas plateadas se abrieron silenciosamente. Sin pensarlo 2 veces, Sofía se precipitó hacia adentro, presionando el botón del piso 18, donde estaba su oficina. Sus dedos encontraron inmediatamente el botón de cerrar puertas, presionándolo una y otra vez, como si eso fuera a acelerar el proceso. «Sofía, necesitamos hablar», gritó Alejandro, ahora más cerca. Las puertas comenzaron a cerrarse con una lentitud desesperante. Sofía podía ver los zapatos negros de Alejandro acercándose rápidamente por el reflejo del metal pulido. 5 metros, 4, 3. Las puertas se cerraron con un suave clic y el ascensor comenzó su ascenso. Sofía se recargó contra la pared lateral, cerrando los ojos y dejando escapar un suspiro de alivio que había estado conteniendo. Su respiración agitada llenaba el pequeño espacio silencioso. Fue entonces cuando escuchó el carraspeo. Sus ojos se abrieron de par en par y giró la cabeza hacia la esquina opuesta del ascensor. Ahí, inmóvil como una estatua, estaba un hombre alto vestido con un traje azul marino impecablemente cortado. Tenía el cabello negro peinado hacia atrás, mandíbula fuerte y unos ojos grises que la observaban con una mezcla de curiosidad y ligera irritación. En sus manos sostenía un iPad y varios documentos. Claramente había estado trabajando cuando ella irrumpió dramáticamente en su espacio. Sofía sintió que sus mejillas se encendían de vergüenza. En su desesperación por escapar, no había notado que el ascensor ya tenía ocupante. «Disculpe, yo no me di cuenta de que...». El hombre la estudió por un momento que pareció eterno. Sus ojos recorrieron brevemente su rostro acalorado, su cabello castaño ligeramente despeinado y su blusa blanca, que se había salido parcialmente de la falda negra durante su carrera. «Piso 20, asumo», dijo con una voz grave y calmada, extendiendo una mano hacia el panel de botones. «No, 18, gracias», respondió Sofía rápidamente, sintiéndose aún más pequeña en su presencia. El ascensor continuó su ascenso en silencio. Sofía mantenía la mirada fija en los números que cambiaban lentamente. 8, 9, 10. El aire se sentía espeso, cargado de una tensión que no sabía cómo manejar. Podía sentir que él la observaba discretamente, probablemente preguntándose por qué una empleada había entrado corriendo como si la persiguiera el mismísimo diablo. Piso 15, 16, 17. «¿Todo está bien?», preguntó él de repente, su voz cargada de una preocupación genuina que la tomó por sorpresa. Sofía lo miró, notando por primera vez la expresión suavizada en sus facciones. Había algo en sus ojos grises que la tranquilizaba, una solidez que contrastaba completamente con la inestabilidad que había estado viviendo. «Sí, solo complicaciones del pasado que prefiero dejar atrás», respondió con honestidad, sorprendiéndose a sí misma por la facilidad con la que las palabras salieron. El piso 18 llegó y las puertas se abrieron suavemente. «Que tenga un buen día», dijo él mientras ella se dirigía hacia la salida. «Igualmente y gracias», respondió Sofía, girándose una última vez para verlo antes de que las puertas se cerraran. Mientras caminaba por el pasillo hacia su oficina, no podía quitarse de la mente esos ojos grises y esa presencia tranquila que, por un momento, había logrado que se sintiera segura. «Te siento pésimo»,
La oficina de diseño gráfico de Mercadotecnia Integral bullía con la actividad típica de un martes por la mañana. Sofía se dirigió directamente a su escritorio, intentando que su entrada tardía pasara desapercibida, pero las miradas curiosas de sus compañeros le indicaron que no había tenido éxito. «¿Estás bien? Te ves agitada», comentó Carla, su compañera de cubículo y la persona más cercana que tenía en la oficina. Era una mujer de 30 y tantos años, madre de 2 niños, con una sonrisa cálida y una habilidad innata para detectar cuando algo andaba mal. «¿Problemas con Alejandro?», murmuró Sofía mientras encendía su computadora, esperando que Carla captara la indirecta de que no quería hablar del tema. Carla frunció el ceño. Había conocido a Alejandro en la fiesta de cumpleaños de Sofía y desde el primer momento había expresado sus reservas sobre él. «¿Te está molestando otra vez? Sofía, ya te dije que deberías considerar hablar con recursos humanos, o incluso, no puedo causar problemas en el trabajo por mi vida personal», la interrumpió Sofía, abriendo el proyecto en el que había estado trabajando la semana anterior. «Además, ya terminé con él. Solo necesita tiempo para entenderlo». Los hombres como Alejandro no entienden con tiempo, Sofía. Entienden con límites firmes y a veces con intervención legal. Antes de que Sofía pudiera responder, la voz de su supervisor, Martín, resonó por toda la oficina. «Atención todos. Reunión en la sala de conferencias en 5 minutos. El CEO quiere presentar personalmente el nuevo proyecto». Un murmullo de sorpresa recorrió la oficina. En los 2 años que Sofía había trabajado ahí, el CEO nunca había bajado a su piso. Diego Herrera era una figura casi mítica en la empresa, alguien de quien todos hablaban pero que pocos habían visto en persona. «Dicen que es increíblemente guapo pero completamente inalcanzable», susurró Carla, mientras se dirigían hacia la sala de conferencias. Aparentemente tuvo una relación muy seria hace unos años, pero algo pasó y desde entonces se ha enfocado únicamente en el trabajo. Sofía asintió distraídamente, su mente aún procesando el encuentro en el ascensor. Había algo sobre ese hombre que no podía quitarse de la cabeza. La sala de conferencias se llenó rápidamente. Sofía eligió un asiento hacia el fondo, prefiriendo mantenerse discreta después del incidente de la mañana. Martín revisó nerviosamente sus documentos mientras esperaban. La puerta se abrió y entró el hombre del ascensor. Sofía sintió que el mundo se detenía por un segundo. El traje azul marino, los ojos grises, la presencia imponente, era él, el CEO, Diego Herrera. Sus miradas se encontraron por un instante y ella vio un destello de reconocimiento en sus ojos antes de que él dirigiera su atención al grupo. «Buenos días, soy Diego Herrera», comenzó, su voz llenando effortlessly la habitación. «Quería presentarles personalmente nuestro nuevo proyecto, la campaña integral para Grupo Residencial del Valle, uno de los desarrollos inmobiliarios más ambiciosos de la Ciudad de México». Mientras él hablaba, desplegando presentaciones y explicando la visión de la campaña, Sofía luchaba por concentrarse en sus palabras, en lugar de en la forma en que sus manos se movían al hablar, o cómo su voz tenía un tono ligeramente más suave cuando explicaba los aspectos más creativos del proyecto. «Esta campaña requerirá lo mejor de nuestro talento», continuó Diego. «Martín, necesito que asignes a tu mejor diseñador para trabajar directamente conmigo en los conceptos visuales principales». Martín se aclaró la garganta. «Señor Herrera, recomendaría fuertemente a Sofía Mendoza. Su portfolio es excepcional y tiene una comprensión intuitiva de cómo conectar emocionalmente con el público objetivo». Los ojos de Diego se posaron en Sofía nuevamente, esta vez con una evaluación profesional que la hizo sentir expuesta y nerviosa al mismo tiempo. «Perfecto. Señorita Mendoza, ¿podría quedarse después de la reunión para discutir los detalles?». Sofía asintió, no confiando en su voz para responder adecuadamente. El resto de la reunión pasó en una nebulosa de información técnica y cronogramas, pero ella apenas registró los detalles, demasiado consciente de la presencia de Diego y de las implicaciones de trabajar directamente con él. Cuando los demás empleados comenzaron a salir, Carla le lanzó una mirada de apoyo y susurró: «Respira, es solo trabajo». Pero mientras Sofía se quedaba sola en la sala con Diego Herrera, tenía la sensación
de que esto sería mucho más complicado que solo trabajo. La sala de conferencias se sintió súbitamente más pequeña cuando la puerta se cerró tras el último empleado. Sofía permaneció sentada, organizando nerviosamente sus papeles mientras Diego recogía sus documentos del proyector. El silencio se extendía entre ellos, cargado de una tensión que ella no sabía cómo interpretar. Entonces, comenzó Diego acercándose a la mesa donde ella estaba sentada, parece que el destino tiene sentido del humor. Sofía levantó la mirada, sorprendida por el tono ligeramente divertido en su voz. Era completamente diferente al CEO serio y distante que había presentado el proyecto minutos antes. Disculpe de nuevo por esta mañana. No es mi costumbre irrumpir dramáticamente en ascensores. Diego se sentó en la silla frente a ella, y Sofía notó cómo su presencia llenaba el espacio sin necesidad de gestos grandiosos. Había una quietud en él que resultaba tanto intimidante como tranquilizadora. No se preocupe por eso, pero me gustaría saber si esas complicaciones del pasado podrían interferir con este proyecto. Será intensivo y requerirá muchas horas de trabajo directo. La pregunta era profesional, pero había algo en sus ojos que sugería una preocupación más personal. Sofía se enderezó, decidida a demostrar que podía manejar ambos aspectos de su vida. No, señor Herrera. Mi vida personal no afectará mi trabajo. Puedo asegurarle que daré lo mejor de mí a este proyecto. Diego, la corrigió suavemente. Si vamos a trabajar juntos tan de cerca, las formalidades innecesarias solo nos ralentizarán. El nombre sonaba diferente viniendo de él, más íntimo de alguna manera. Sofía asintió, luchando contra el rubor que amenazaba con extenderse por sus mejillas. Bien, Diego. ¿Cuándo empezamos? Él abrió una carpeta y extendió varios documentos sobre la mesa. Ahora mismo, si es posible. Tengo una reunión con los desarrolladores mañana a primera hora y necesito conceptos visuales preliminares. Durante la siguiente hora se sumergieron en los detalles del proyecto. Diego explicó la visión de Grupo Residencial del Valle, un complejo habitacional que combinaba lujo accesible con sostenibilidad ambiental, dirigido a familias jóvenes profesionales de clase media-alta. Mientras él hablaba, Sofía tomaba notas y hacía sketches preliminares. No podía evitar notar cómo la pasión se encendía en sus ojos cuando describía los aspectos innovadores del desarrollo, o cómo sus manos se movían expresivamente cuando explicaba conceptos complejos. La idea es transmitir hogar, no solo vivienda, concluyó Diego. Queremos que la gente vea estas imágenes y sienta que pertenece ahí, que puede construir su futuro en ese lugar. Entiendo perfectamente, respondió Sofía, levantando la mirada de sus notas. Es sobre aspiraciones realizables, no fantasías inalcanzables. Diego se detuvo, claramente impresionado por su comprensión inmediata. Exactamente. ¿Cómo lo captaste tan rápido? Sofía sonrió genuinamente por primera vez desde que había entrado a la oficina esa mañana. Porque yo soy exactamente ese público objetivo. Tengo 26 años, trabajo duro y sueño con tener un lugar que realmente pueda llamar mío. Sé qué emociones necesitamos tocar porque las vivo todos los días. Algo cambió en la expresión de Diego. La miró con una nueva consideración, como si la estuviera viendo realmente por primera vez. Eso es invaluable. La mayoría de las agencias nos presentan conceptos creados por personas que nunca han tenido que preocuparse por un enganche o una hipoteca. Bueno, yo definitivamente he perdido el sueño por ambas cosas, admitió Sofía con una risa suave. La conversación fluyó más naturalmente después de eso. Diego resultó ser sorprendentemente fácil de hablar cuando se relajaba, haciendo preguntas inteligentes sobre las direcciones creativas y escuchando genuinamente sus sugerencias. Sofía se encontró olvidando que estaba hablando con el CEO y simplemente disfrutando la colaboración creativa con alguien que entendía la visión tan claramente como ella. Necesitaré un espacio de trabajo más privado para este proyecto, dijo Diego finalmente revisando su reloj. ¿Te parecería bien trabajar desde mi oficina los próximos días? La sugerencia la tomó por sorpresa. La oficina del CEO estaba en el piso 20, completamente separada del bullicio del resto de la empresa. ¿No sería más eficiente que yo trabajara desde mi escritorio y te enviara actualizaciones? Prefiero la colaboración directa, respondió él. Además,
Habrá muchas llamadas con clientes y necesitaré que estés presente para los aspectos visuales. Había lógica en su argumento, pero Sofía no podía evitar sentir que había algo más detrás de la propuesta. La forma en que la miraba había cambiado durante la última hora, volviéndose más intensa, más personal. Está bien, aceptó finalmente. ¿Mañana a las 8? Perfecto. Y Sofía la detuvo cuando ella comenzó a levantarse. Sobre lo que pasó esta mañana. Si necesitas hablar con alguien sobre esas complicaciones, estoy disponible. Sé que puede ser difícil mantener separados los problemas personales del trabajo, especialmente cuando alguien está presionándote. La oferta era inesperada y sorprendentemente personal, viniendo de alguien que apenas conocía, pero había algo en su tono que le decía que la oferta era genuina. Gracias, respondió suavemente. Lo tendré en cuenta. Mientras recogía sus cosas y se dirigía hacia la puerta, Sofía podía sentir los ojos de Diego siguiéndola. En el pasillo se permitió una sonrisa pequeña. Tal vez trabajar en este proyecto no sería tan complicado después de todo. Pero mientras esperaba el ascensor, su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Sé dónde trabajas ahora, Sofía. No puedes evitarme para siempre. Su sonrisa se desvaneció instantáneamente. A las 7:30 de la mañana siguiente, Sofía ya estaba en el lobby del Torre Empresarial Santa Fe, sosteniendo un café que no había tocado y revisando obsesivamente su teléfono. No había más mensajes de Alejandro después del de la noche anterior, pero eso no la tranquilizaba. El silencio de él a veces era peor que sus confrontaciones directas. El ascensor la llevó al piso 20 sin incidentes. Las oficinas ejecutivas eran notablemente diferentes, alfombras más espesas, iluminación más suave y un silencio que contrastaba dramáticamente con el bullicio de los pisos inferiores. La secretaria de Diego, una mujer elegante de mediana edad llamada Patricia, la dirigió hacia una oficina esquinera con ventanales del piso al techo que ofrecían una vista espectacular de la ciudad. «Buenos días», la saludó Diego, levantándose de su escritorio. Llevaba una camisa blanca sin corbata y el cabello ligeramente menos formal que el día anterior. «¿Café? Ya tengo, gracias», respondió Sofía, alzando su taza intacta. Él notó que no había bebido nada y frunció ligeramente el ceño. «¿Dormiste bien?» La pregunta era casual, pero había una atención en su mirada que la hizo sentir vista de una manera que no había experimentado en mucho tiempo. Alejandro nunca había notado cuando algo la perturbaba. «Suficiente», mintió, dirigiéndose hacia la mesa de trabajo que él había preparado junto a las ventanas. Diego no insistió, pero ella podía sentir que había registrado su evasiva. Durante la siguiente hora, trabajaron en los conceptos visuales preliminares. Sofía había preparado 3 direcciones diferentes durante la noche, usando el insomnio provocado por el mensaje de Alejandro de manera productiva. «Esta es extraordinaria», comentó Diego estudiando el concepto que mostraba a una familia joven plantando un árbol en el jardín de su nueva casa, con el desarrollo habitacional visible al fondo. «Captura exactamente la sensación de crecimiento y futuro que estamos buscando». «Pensé en usar la metáfora de las raíces», explicó Sofía, sintiéndose más confiada cuando hablaba de su trabajo. «Las familias que se mudan a un nuevo lugar necesitan tiempo para establecer raíces, pero la recompensa es un crecimiento que beneficia a toda la comunidad». Diego la miró con una admiración que iba más allá de lo profesional. «¿Estudiaste psicología además de diseño?» «No, pero crecí en una familia que se mudaba constantemente por el trabajo de mi papá. Sé lo que se siente buscar un lugar para establecerse permanentemente». «¿Y lo encontraste? ¿Tu lugar permanente?» La pregunta era personal, cruzando las líneas profesionales que habían mantenido cuidadosamente el día anterior. Sofía lo miró, notando cómo la luz de la mañana acentuaba los destellos dorados en sus ojos grises. «Aún estoy buscando», admitió. Antes de que Diego pudiera responder, el teléfono de Sofía vibró sobre la mesa. Ambos pudieron ver el nombre en la pantalla: Alejandro. Sofía rechazó la llamada inmediatamente, pero la tensión en sus hombros era visible. «¿El mismo problema de ayer?», preguntó Diego suavemente. «Es persistente», respondió ella, intentando mantener un tono ligero. El teléfono vibró de nuevo. Alejandro otra vez. Esta vez, Diego extendió la mano.
¿Puedo? Sofía lo miró, sorprendida. Había algo en su expresión que era protector sin ser controlador, completamente diferente a la forma en que Alejandro manejaba las situaciones. No tienes que... Quiero hacerlo, si me permites. Ella le entregó el teléfono. Diego contestó con una voz profesionalmente neutral. Teléfono de Sofía Mendoza. Diego Herrera, al habla. Sofía no podía escuchar la respuesta de Alejandro, pero vio cómo la mandíbula de Diego se tensó ligeramente. Señor, Sofía está en una reunión de trabajo importante y no puede atender llamadas personales. Le sugiero que respete su espacio profesional y se comunique por los canales apropiados si tiene algo urgente que discutir. Hubo una pausa, durante la cual Sofía imaginó a Alejandro tratando de procesar que un hombre había contestado su teléfono. No, no soy su novio, continuó Diego con una calma que Sofía encontró impresionante. Soy su supervisor y estoy protegiendo el tiempo de trabajo de uno de mis empleados más valiosos. Que tenga un buen día. Colgó y le devolvió el teléfono. ¿Estás bien? Sofía lo miró, sintiendo una mezcla de gratitud y algo más profundo que no quería examinar demasiado de cerca. No tenías que hacer eso. Los hombres como él entienden mejor cuando otro hombre establece límites, dijo Diego regresando a su silla. Es frustrante pero efectivo. Hombres como él, controladores, posesivos. Los que no aceptan que no es una respuesta completa. Había algo en su tono que sugería experiencia personal con ese tipo de situaciones. Suenas como si supieras de qué hablas. Diego se quedó en silencio por un momento, mirando por la ventana hacia la ciudad que se extendía abajo. Mi hermana menor pasó por algo similar hace unos años. Aprendí que a veces la intervención directa es la única forma de hacer que estos tipos retrocedan. ¿Funcionó? Con tu hermana, digo. Eventualmente. Pero requirió tiempo, paciencia y un sistema de apoyo sólido. Sus miradas se encontraron y Sofía sintió una conexión que iba más allá de la situación inmediata. Había una comprensión en sus ojos que la hacía sentir menos sola con sus problemas. Gracias, dijo simplemente. No tienes que agradecerme, pero Sofía, si esto escala, promete que me lo dirás. No tienes que manejarlo sola. La oferta era tentadora, especialmente viniendo de alguien que claramente tenía los recursos y la presencia para hacer que Alejandro lo pensara 2 veces. Pero también era peligrosa, porque significaría depender de Diego de una manera que podría complicar su relación profesional. Lo prometo, respondió, aunque no estaba segura de si sería capaz de cumplir esa promesa. El resto de la mañana pasó en una productividad enfocada, pero Sofía era consciente de una nueva dinámica entre ellos. Las líneas entre lo profesional y lo personal se habían desdibujado, y no estaba segura de si eso la emocionaba o la aterrorizaba. 3 días después, la rutina de trabajar en la oficina de Diego se había vuelto sorprendentemente natural para Sofía. Las mañanas comenzaban con café y una revisión de los avances del día anterior, seguidas por sesiones intensas de trabajo que a menudo se extendían hasta bien entrada la tarde. Lo que no había anticipado era lo fácil que sería hablar con él. Entre discusiones sobre paletas de colores y estrategias de marketing, sus conversaciones derivaban naturalmente hacia temas más personales. Diego tenía una forma de hacer preguntas que la invitaban a abrirse sin sentirse presionada. ¿Siempre supiste que querías ser diseñadora?, preguntó mientras revisaban las últimas modificaciones a la campaña. Desde los 8 años, respondió Sofía sonriendo al recordar. Mi mamá me llevó a un museo de arte en Guadalajara y vi una exposición de carteles vintage mexicanos. Me quedé ahí parada durante 1 hora, fascinada por cómo las imágenes podían contar historias completas sin palabras. ¿Y tus padres te apoyaron? La sonrisa de Sofía se desvaneció ligeramente. Mi papá quería que estudiara algo más práctico. Decía que el arte era un pasatiempo bonito, pero que no pagaba las cuentas. Mi mamá fue quien me defendió, quien me ayudó a convencerlo de que el diseño gráfico podía ser tanto creativo como comercialmente viable. ¿Sigue pensando lo mismo? No lo sé, admitió Sofía. Falleció hace 3 años. Cáncer de mama. Diego se detuvo completamente, dejando de lado los documentos que había estado revisando. Lo siento mucho. Gracias. Ella habría amado este proyecto. Siempre decía que el mejor diseño era el que ayudaba a las personas a imaginar una vida mejor para sí mismas.
Había algo en la forma en que Diego la miraba que la hacía sentir que realmente la escuchaba, que sus palabras importaban más allá del contexto profesional. Suena como una mujer extraordinaria. Lo era. Era la única persona que realmente entendía por qué ciertas imágenes me emocionaban hasta las lágrimas, o por qué podía quedarme despierta toda la noche perfeccionando un concepto. Como anoche, observó Diego suavemente. Sofía lo miró, sorprendida. ¿Había sido tan obvia? ¿Cómo lo sabes? Llegaste temprano. Tienes esa energía específica que viene después de una noche productiva de trabajo creativo y... Hizo una pausa como si estuviera debatiendo si continuar. Enviaste correos con actualizaciones a las 3 de la mañana. ¿Revisas tu correo a las 3 de la mañana? A veces el insomnio tiene sus ventajas, admitió él. ¿Qué te mantuvo despierta? ¿El proyecto? No terminó la pregunta, pero ambos sabían a qué se refería. Alejandro había estado enviando mensajes esporádicos durante los últimos días, nada amenazante directamente, pero lo suficientemente persistente para mantenerla en estado de alerta constante. Un poco de ambos, respondió honestamente. Es más fácil enfocarme en el trabajo que en otras cosas. Diego se reclinó en su silla, estudiándola con esa intensidad que había aprendido a reconocer cuando estaba procesando información importante. ¿Puedo hacerte una pregunta personal? Sofía asintió, aunque su corazón se aceleró ligeramente. ¿Cuánto tiempo estuviste con él? 8 meses. Demasiado tiempo en retrospectiva. ¿Qué te hizo quedarte tanto tiempo? La pregunta era directa, pero no sentía juicio en ella. Había una curiosidad genuina, como si realmente quisiera entenderla. Al principio era encantador, atento, romántico, interesado en todo lo que hacía. Me hacía sentir especial, como si fuera la única persona en el mundo que importara. ¿Cuándo cambió? Sofía suspiró, recordando las señales que había ignorado durante demasiado tiempo. Gradualmente. Primero fueron comentarios pequeños sobre mi ropa, mis amigos, mi trabajo. Nada que sonara como una crítica directa, solo sugerencias para mejorar. Luego comenzó a aparecer sin avisar, a revisar mi teléfono cuando creía que no me daba cuenta, a hacer escenas de celos por cosas completamente inocentes. ¿Y qué te hizo finalmente terminar con él? Una noche llegué tarde del trabajo porque estaba terminando un proyecto y él estaba esperándome en mi departamento. Había usado la llave de emergencia que le había dado. Estaba furioso, acusándome de estar con otro hombre, gritando sobre cómo lo estaba traicionando por priorizar mi carrera sobre nuestra relación. Diego se tensó visiblemente. ¿Te lastimó? No físicamente, pero la forma en que me miraba, había algo en sus ojos que me asustó, como si estuviera calculando qué tan lejos podía llegar. Esa noche supe que tenía que terminar las cosas antes de que escalara. ¿Se lo dijiste a alguien? A Carla, mi compañera de trabajo. Ella fue quien me ayudó a mantenerme firme cuando él comenzó con las promesas de cambiar y las amenazas veladas. Diego se quedó en silencio por un largo momento, procesando lo que había escuchado. Sofía, ¿tienes algún lugar seguro donde quedarte si él escalara las cosas? La pregunta la tomó desprevenida. Supongo que podría quedarme con Carla si fuera necesario. ¿Por qué? Porque los hombres como Alejandro rara vez se dan por vencidos fácilmente, y el hecho de que ahora sepa dónde trabajas, como si hubiera sido convocado por sus palabras, el teléfono de Sofía vibró sobre la mesa. Esta vez no era una llamada, sino un mensaje de texto. Vi que llegaste temprano hoy. ¿Tu nuevo jefe te está presionando mucho? Puedo hablar con él si quieres. No queremos que te estreses demasiado. Sofía sintió que la sangre se le helaba. Alejandro la había estado observando. Diego leyó el mensaje por encima de su hombro, y su expresión se endureció. ¿Con qué frecuencia viene por aquí? No lo sé. Esta es la primera vez que menciona que me ha visto aquí. Necesitamos hablar con seguridad del edificio, dijo Diego, alcanzando su teléfono. Y creo que es hora de que considere seriamente hacer una denuncia formal. Diego, no quiero causar problemas. Sofía, la interrumpió su voz firme pero gentil. Los problemas ya existen. Solo estamos decidiendo si vamos a hacer algo al respecto o esperar a que empeoren. Mientras él hacía la llamada a seguridad, Sofía se quedó mirando por la ventana hacia la ciudad abajo, preguntándose cómo su vida se había vuelto tan complicada tan rápidamente. Y más preocupante aún,
¿Por qué la presencia protectora de Diego la hacía sentir tanto alivio como una nueva vulnerabilidad que no sabía cómo manejar? La reunión con el jefe de seguridad del edificio se llevó a cabo esa misma tarde en la oficina de Diego. Carlos Mendoza, un hombre corpulento de 50 y tantos años con experiencia militar, revisó minuciosamente las fotografías de Alejandro que Sofía tenía en su teléfono. «Vamos a distribuir estas fotos a todo el personal de seguridad de los 3 turnos», explicó Carlos. «Si lo vemos merodeando por el edificio o el estacionamiento, será escoltado fuera de la propiedad inmediatamente». «¿Eso es legal?», preguntó Sofía. «Técnicamente no ha hecho nada ilegal». «El acecho es ilegal, señorita Mendoza», respondió Carlos, «y el envío de mensajes no solicitados después de que se le pidió que se detuviera constituye hostigamiento. Tenemos derecho a prohibir el acceso a personas que representen una amenaza para nuestros inquilinos». Diego había estado en silencio durante la mayor parte de la reunión, pero Sofía podía ver la tensión en sus hombros y la forma en que sus manos se cerraban en puños sobre el escritorio. «¿Qué hay del estacionamiento subterráneo?», preguntó finalmente. «Instalaremos cámaras adicionales en esa área y aumentaremos las rondas de seguridad. También le daremos a la señorita Mendoza acceso al estacionamiento ejecutivo, que tiene más vigilancia». Después de que Carlos se fue, la oficina se sintió extrañamente silenciosa. Sofía se quedó parada junto a la ventana, abrazándose a sí misma mientras observaba el tráfico de la tarde. «¿En qué estás pensando?», preguntó Diego acercándose a ella. «En que esto se siente surreal. Hace una semana, mi mayor preocupación era si iba a conseguir el ascenso que había estado esperando. Ahora estoy hablando con personal de seguridad sobre un exnovio acosador y trabajando directamente con el CEO en el proyecto más importante de mi carrera. ¿Te arrepientes de haber aceptado el proyecto?». Sofía se giró para mirarlo. Estaba más cerca de lo que había esperado, lo suficientemente cerca para ver las pequeñas líneas de preocupación alrededor de sus ojos. «No, de hecho, es lo único que está manteniéndome cuerda en este momento. El proyecto o...». La pregunta quedó suspendida entre ellos, cargada de una implicación que ninguno de los dos parecía dispuesto a verbalizar completamente. «Trabajar contigo ha sido inesperado», admitió Sofía, en el buen sentido. Diego sonrió, y fue la primera sonrisa genuinamente relajada que había visto de él. «Para mí también. No esperaba que fueras tan... ¿complicada?», sugirió Sofía con una sonrisa irónica. Iba a decir fascinante. El aire entre ellos se cargó de una tensión diferente, una que no tenía nada que ver con Alejandro o el trabajo. Sofía sintió su pulso acelerarse mientras los ojos de Diego se movían brevemente hacia sus labios antes de regresar a sus ojos. El momento fue interrumpido por el sonido del teléfono de Diego. Él contestó con una expresión de irritación que rápidamente se transformó en alarma. «¿Cuándo?», preguntó. «Está bien, estamos bajando». Colgó y se giró hacia Sofía. «Carlos dice que hay alguien en el lobby preguntando por ti. Dice que es tu novio y que necesita verte urgentemente». Sofía sintió que el estómago se le encogía. «Alejandro, no tienes que bajar. Podemos hacer que seguridad se encargue de él». «No», dijo Sofía enderezándose. «Esto no va a parar hasta que le hable claramente. Si voy a hacer una denuncia formal, prefiero intentar resolver esto de manera civilizada primero». «Entonces no vas sola», declaró Diego, tomando su saco del respaldo de la silla. «Diego, no puedes». «Sí puedo. Como tu supervisor tengo derecho a estar presente durante cualquier confrontación personal que ocurra en la propiedad de la empresa». Había una firmeza en su voz que no admitía discusión, pero también algo más personal, más protector. El descenso en el ascensor fue silencioso y tenso. Cuando las puertas se abrieron en el lobby, Sofía pudo ver inmediatamente a Alejandro parado junto al mostrador de seguridad, gesticulando enfáticamente con uno de los guardias. Era exactamente como lo recordaba. Alto, bien parecido de una manera clásica, con el cabello rubio perfectamente peinado y esa sonrisa encantadora que había usado para seducirla inicialmente. Vestía un traje caro que probablemente costaba más que el salario mensual de Sofía, una demostración calculada de éxito que siempre había usado para intimidar. Cuando la vio acercarse, su expresión se iluminó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos.
Sofía, mi amor, finalmente. He estado preocupado por ti. Alejandro, te dije claramente que no quería volver a verte, pero eso fue antes de que te calmaras. Sé que cuando estás estresada dices cosas que no sientes realmente. Sofía sintió la familiar frustración de tratar con alguien que se negaba a escuchar lo que no quería oír. Fue entonces cuando Diego se posicionó ligeramente delante de ella, su presencia física alterando inmediatamente la dinámica de la conversación. ¿Y ustedes? Preguntó Alejandro, su tono volviéndose frío. Diego Herrera, soy el supervisor de Sofía y el CEO de esta empresa. Alejandro evaluó a Diego con una mirada calculadora, claramente midiendo a su competencia percibida. Ah, el hombre que contestó su teléfono el otro día. Debe ser muy dedicado a su trabajo para contestar las llamadas personales de sus empleados. Soy muy dedicado a proteger a mis empleados de situaciones incómodas que puedan afectar su productividad, respondió Diego con una calma que Sofía admiró. No hay nada incómodo aquí, dijo Alejandro, dirigiéndose de nuevo a Sofía. Solo un malentendido entre mi novia y yo que necesita ser aclarado. Exnovia, corrigió Sofía firmemente. Y no hay malentendido, Alejandro. Fui muy clara sobre mis sentimientos. Sofía, estás siendo dramática. Todas las parejas pasan por momentos difíciles. No puedes simplemente huir cada vez que tenemos un desacuerdo. Esto no fue un desacuerdo, respondió Sofía, sintiendo crecer su enojo. Esto fue una ruptura, una decisión final. La máscara encantadora de Alejandro comenzó a resquebrajarse, revelando la manipulación calculada debajo. ¿Es por él?, preguntó señalando hacia Diego. ¿Por eso estás actuando tan irracionalmente? Mi decisión no tiene nada que ver con nadie más, respondió Sofía. Tiene que ver conmigo y con lo que quiero para mi vida. Y lo que no quiero es una relación contigo. La expresión de Alejandro se endureció, y por un momento, Sofía vio destellos del hombre que la había asustado esa última noche en su departamento. Esto no ha terminado, Sofía. No voy a dejar que arruines lo que tenemos por un capricho. Sí, ha terminado, intervino Diego, su voz baja pero cargada de autoridad. Y si continúa hostigando a la señorita Mendoza, nos veremos obligados a tomar medidas legales. Alejandro lo miró con una sonrisa que era pura amenaza. Cuidado, señor Herrera. Los hombres en posiciones de poder que se aprovechan de empleadas vulnerables suelen encontrarse en situaciones muy incómodas. La implicación era clara y venenosa. Sofía sintió que la rabia se encendía en su pecho. ¿Cómo te atreves? Diego puso una mano tranquilizadora en su brazo. No vale la pena, Sofía. Carlos, por favor, escolta al señor fuera del edificio. Mientras seguridad se acercaba, Alejandro le lanzó a Sofía una última mirada que era parte súplica, parte advertencia. Esto no ha terminado, repitió, antes de permitir que lo escoltaran hacia la salida. Sofía se quedó temblando, no de miedo sino de adrenalina y rabia. Diego la guió gentilmente hacia los ascensores, alejándola de las miradas curiosas de los transeúntes en el lobby. ¿Estás bien?, preguntó mientras las puertas del ascensor se cerraban. Estoy furiosa, admitió ella. ¿Cómo se atreve a sugerir que nosotros? Se detuvo, dándose cuenta de lo que había estado a punto de decir. Los ojos de Diego se encontraron con los suyos en el reflejo de las puertas metálicas. ¿Qué nosotros qué, Sofía? La pregunta quedó suspendida entre ellos, y Sofía se dio cuenta de que habían llegado a un punto donde pretender que solo eran colegas ya no era una opción. El ascensor se detuvo en el piso 20, pero ninguno de los dos se movió cuando las puertas se abrieron. Sofía mantenía la mirada fija en el suelo, procesando las implicaciones de las palabras no dichas que habían quedado suspendidas entre ellos. Sofía, dijo Diego suavemente presionando el botón para mantener las puertas abiertas. Mírame. Ella levantó la vista lentamente, encontrándose con esos ojos grises que habían comenzado a significar seguridad y estabilidad en su mundo cada vez más caótico. ¿Qué estamos haciendo?, preguntó en voz baja. Honestamente, no lo sé, admitió él, pero sé que cada día espero con ansias verte entrar por esa puerta. Sé que tu sonrisa hace que incluso las reuniones más tediosas valgan la pena. Y sé que la forma en que Alejandro habló de ti hoy me dio ganas de olvidarme por completo del profesionalismo. Salieron del ascensor y caminaron en silencio hacia su oficina. Una vez dentro, con la puerta cerrada,
La tensión que habían estado ignorando durante días finalmente demandó ser reconocida. «Diego, trabajo para ti», dijo Sofía, aunque su voz carecía de convicción. «Esto podría complicar todo». «Ya está complicado», respondió él, acercándose pero manteniendo una distancia respetuosa. «La pregunta es si vamos a seguir fingiendo que lo que siento por ti es puramente profesional. ¿Qué sientes por mí?» Diego se quedó callado por un momento, como si estuviera ordenando sus pensamientos. «Admiración por tu talento, respeto por tu fuerza, y algo que no había sentido en mucho tiempo, algo que me asusta tanto como me emociona». Sofía sintió que su respiración se aceleraba. La honestidad cruda en su voz era totalmente diferente a los juegos manipulativos de Alejandro. «¿Por qué te asusta?» «Porque la última vez que permití que alguien se acercara tanto, me traicionó de una manera que juré que nunca volvería a permitir. Y porque eres mi empleada, y porque tienes suficientes problemas ahora mismo sin que yo añada más complicaciones a tu vida». «¿Qué pasó?» «Con la persona que te traicionó, digo». Diego se dirigió hacia la ventana, mirando hacia la ciudad que comenzaba a iluminarse con las luces del atardecer. Su nombre era Valeria. Estuvimos juntos durante 3 años. Pensé que íbamos a casarnos. Descubrí que había estado vendiendo información confidencial de la empresa a nuestros competidores, usando mi acceso y mi confianza para beneficio personal. «Diego, eso es horrible. Lo peor no fue la traición profesional», continuó él. «Fue darme cuenta de que había estado fingiendo sus sentimientos durante años, que todo lo que pensé que era real entre nosotros había sido una actuación calculada». Sofía se acercó a él, sintiendo el impulso de consolarlo. «No todas las mujeres son como ella. Lo sé racionalmente, pero emocionalmente he mantenido distancia desde entonces, hasta que entraste corriendo a ese ascensor como un huracán hermoso y determinado». Se giró para mirarla, y la vulnerabilidad en sus ojos la conmovió profundamente. «Sofía, no quiero aprovecharte de tu situación vulnerable. No quiero ser el jefe que usa su posición para...» «No lo eres», lo interrumpió ella. «Lo que siento por ti no tiene nada que ver con tu posición. Tiene que ver con la forma en que me escuchas realmente cuando hablo, con cómo me haces sentir capaz y valiosa, con cómo me protegiste hoy sin hacerme sentir indefensa». Se acercó más a él, hasta que solo unos centímetros los separaban. «Tiene que ver con que eres el primer hombre que me hace sentir segura en mucho tiempo». Diego levantó una mano, acariciando suavemente su mejilla. «¿Estás segura? Porque una vez que crucemos esta línea no podré fingir que solo eres mi empleada». «Ya la cruzamos», susurró ella. «La cruzamos el día que te preocupaste lo suficiente para intervenir con Alejandro. La cruzamos cuando comenzaste a hacer preguntas sobre mi vida que iban más allá del trabajo». Diego se inclinó lentamente, dándole tiempo para retirarse si quería. Pero Sofía no se movió. Cuando sus labios finalmente se encontraron, fue con una suavidad que contrastaba completamente con la intensidad que había estado construyéndose entre ellos. El beso fue tentativo al principio, una pregunta que ambos respondieron profundizándolo gradualmente. Cuando finalmente se separaron, Sofía sintió como si hubiera estado conteniendo la respiración durante días y finalmente pudiera exhalar. «¿Ahora qué?», preguntó ella. «Ahora tenemos que ser muy cuidadosos», respondió Diego, aunque no la soltó. «Tengo que hablar con recursos humanos sobre la situación laboral y tenemos que asegurarnos de que esto no afecte el proyecto. ¿Te arrepientes? ¿De besarte? Imposible. ¿De complicar nuestras vidas? Esa es una pregunta para mañana». Sofía sonrió, sintiendo una ligereza que no había experimentado en meses. «Entonces, por esta noche, ¿podemos fingir que somos solo 2 personas que se gustan mutuamente?» «¿Fingir?», Diego sonrió. «Sofía, no hay nada fingido en lo que siento por ti». Su teléfono vibró, rompiendo el momento. Sofía lo revisó automáticamente, y su expresión se endureció al ver el mensaje. «¿Qué dice?», preguntó Diego, notando su cambio de humor. «Disfruté nuestra conversación hoy. Espero que tu jefe entienda que los escándalos corporativos pueden ser muy dañinos para la reputación de una empresa». Diego leyó el mensaje por encima de su hombro, y su expresión se volvió peligrosamente seria. «Está amenazando con crear problemas para ti profesionalmente. ¿Puede hacer eso? ¿Crear un escándalo real? Puede intentarlo. Pero Sofía,
No voy a dejar que él dicte nuestras decisiones, ni las profesionales ni las personales. ¿Estás seguro? Tu empresa, tu reputación, valen menos que tu bienestar y nuestra oportunidad de ser felices, dijo Diego con una firmeza que no admitía discusión. Mañana vamos a hablar con el departamento legal. Es hora de jugar en serio. Mientras Sofía se acurrucaba contra él, sintió una mezcla de esperanza y aprensión. Había encontrado algo real con Diego, pero Alejandro no iba a desaparecer fácilmente. La batalla por su libertad y su futuro apenas estaba comenzando. La oficina del departamento legal de la empresa se sentía imponente con sus estantes llenos de libros de derecho y sus muebles de caoba oscura. Sofía se sentó entre Diego y la abogada principal de la empresa, licenciada Carmen Ruiz, una mujer de 40 años, con una reputación formidable por no perder casos. «Señorita Mendoza», comenzó la licenciada Ruiz después de revisar meticulosamente todos los mensajes y evidencias que habían recopilado. «Definitivamente, tiene bases sólidas para una orden de restricción. El patrón de comportamiento que me describe constituye acoso y hostigamiento. ¿Qué hay de sus amenazas sobre crear un escándalo?», preguntó Diego. «Chantaje emocional, pero difícil de probar legalmente a menos que sea más específico sobre sus intenciones», respondió Carmen. «Sin embargo, tenemos opciones. Podemos enviar una carta de cese y desistimiento de parte de los abogados de la empresa, lo cual a menudo es suficiente para disuadir a este tipo de individuos». «¿Y si no funciona?», preguntó Sofía. «Entonces, escalamos. Orden de restricción, denuncia por acoso, y si es necesario, una demanda por difamación si intenta dañar su reputación profesional». Diego se reclinó en su silla, claramente procesando las opciones. «¿Qué recomienda como primer paso?». «La carta de cese y desistimiento, enviada hoy mismo. Establecemos límites legales claros y creamos un registro oficial de que se le ha notificado que su comportamiento es inaceptable. Si continúa después de eso, tenemos bases más sólidas para acciones legales más severas». Después de la reunión, Diego y Sofía regresaron a su oficina en un silencio pensativo. El peso de hacer las cosas oficiales se sentía abrumador, pero también liberador. «¿Estás bien con esto?», preguntó Diego notando su expresión preocupada. «Es aterrador, pero también es la primera vez que siento que estoy tomando control de la situación en lugar de solo reaccionar a ella». «Ese es exactamente el objetivo», dijo Diego sentándose en el borde de su escritorio frente a ella. «Alejandro ha estado controlando esta narrativa desde el principio. Es hora de que tú escribas tu propia historia». Sofía lo miró admirando no por primera vez la calma que irradiaba incluso en situaciones estresantes. «¿Cómo te volviste tan estable, tan seguro de ti mismo?». Diego sonrió ligeramente. «Años de terapia después del asunto con Valeria y la dolorosa lección de que no puedes controlar las acciones de otras personas, solo tus respuestas a ellas». «¿Terapia? ¿Te sorprende?», preguntó él. «Después de lo que pasó con Valeria, me di cuenta de que mis problemas de confianza y mi tendencia a aislarme no se iban a resolver solos. Necesitaba ayuda profesional para aprender a distinguir entre precaución saludable y paranoia destructiva». La honestidad de Diego sobre su salud mental era refrescante para Sofía, acostumbrada a hombres que veían cualquier forma de vulnerabilidad como debilidad. «¿Te ayudó?». «Inmensamente. Me enseñó que la verdadera fortaleza viene de conocer tus limitaciones y trabajar activamente para superarlas, no de fingir que no existen». El teléfono de Diego sonó, interrumpiendo su conversación. Era Carmen Ruiz. «La carta ha sido enviada por mensajería certificada a la dirección que proporcionaron», informó. «También enviamos una copia por correo electrónico para asegurar que la reciba hoy». «Perfecto. Gracias, Carmen». Después de colgar, Diego se dirigió a Sofía con una expresión seria. «¿Estás preparada para la posibilidad de que esto lo haga escalar las cosas antes de que se calme? ¿Qué quieres decir?». A veces, cuando los acosadores se sienten confrontados legalmente, intensifican sus esfuerzos antes de retroceder. Es como un animal acorralado. Sofía sintió un escalofrío, pero también una determinación renovada. «Entonces estaré preparada. Ya no soy la misma persona que aceptaba sus manipulaciones. Tengo apoyo, tengo recursos legales y tengo...». Se detuvo dándose cuenta de lo que había estado a punto de decir. «¿Tienes qué?».
preguntó Diego suavemente. Te tengo a ti, admitió ella, y eso hace toda la diferencia. Diego se acercó a ella y tomó sus manos. Siempre me vas a tener, Sofía, en cualquier capacidad que me necesites, incluso si esto se vuelve complicado, incluso si Alejandro cumple sus amenazas sobre crear problemas para la empresa. Especialmente entonces, respondió él firmemente. No voy a dejar que él destruya lo que estamos construyendo, ni profesional ni personalmente. Esa tarde, mientras trabajaban en los toques finales de la presentación para Grupo Residencial del Valle, Sofía se sintió más enfocada de lo que había estado en semanas. Había algo liberador sobre tomar acción directa, sobre dejar de ser víctima de las circunstancias y comenzar a crear activamente la vida que quería. Esta campaña va a ser extraordinaria, comentó Diego, revisando los diseños finales. Has capturado exactamente la esencia de lo que estábamos buscando. Tenía una buena fuente de inspiración, respondió Sofía. Es fácil diseñar sobre esperanza y nuevos comienzos cuando estás viviendo ambos. Sus miradas se encontraron a través de la mesa y Sofía sintió esa conexión que había crecido más fuerte cada día. Sin importar lo que Alejandro intentara hacer, había encontrado algo real, algo que valía la pena luchar para proteger. Su teléfono permaneció silencioso durante el resto del día, un silencio que era tanto tranquilizador como ominoso. Pero por primera vez en meses, Sofía no estaba esperando el próximo mensaje con ansiedad. Estaba preparada para lo que fuera que viniera después. La calma duró exactamente 48 horas. El viernes por la mañana, Sofía llegó a la oficina para encontrar a Patricia, la secretaria de Diego, esperándola con una expresión preocupada. «Sofía, necesitas ver esto antes de que subas», le dijo entregándole un sobre manila. Llegó por mensajería esta mañana. Dentro del sobre había copias de fotografías tomadas con teleobjetivo. Ella y Diego saliendo juntos del edificio, compartiendo café en la cafetería del lobby, y la más comprometedora, el momento en que él había puesto su mano protectoramente en su espalda mientras caminaban hacia el estacionamiento. Adjunta había una nota escrita a máquina. Las relaciones inapropiadas entre superiores y subordinados pueden ser muy costosas para la reputación corporativa. Estaré en contacto pronto para discutir una solución mutuamente beneficiosa. Sofía sintió que las manos le temblaban mientras subía al ascensor. Alejandro no solo había ignorado la carta de cese y desistimiento, la había escalado a chantaje directo. Diego estaba en una llamada cuando ella entró a la oficina, pero inmediatamente terminó la conversación al ver su expresión. ¿Qué pasó? Sofía le entregó el sobre sin decir palabra. Mientras él revisaba el contenido, su expresión se endureció hasta volverse peligrosa. «Hijo de...» Se detuvo respirando profundamente. «¿Cuánto tiempo crees que nos ha estado siguiendo?» «No lo sé. Las fotos son de esta semana, pero podrían ser desde que comenzó a aparecer por aquí». Diego se dirigió inmediatamente hacia su teléfono. «Carmen, necesito que vengas ahora mismo. Y también quiero que llames al detective privado que recomendaste la semana pasada. Diego, tal vez deberíamos... ¿Qué? ¿Ceder? ¿Dejar que este manipulador dicte nuestras vidas?» Se giró hacia ella, sus ojos grises ardiendo de indignación. «Sofía, no voy a esconderme de él, y no voy a dejar que te lastime más». La determinación en su voz era tanto tranquilizadora como aterradora. Sofía se dio cuenta de que Diego estaba dispuesto a luchar por ella de una manera que nadie más había hecho antes. Carmen llegó dentro de 20 minutos, acompañada de un hombre mayor con aspecto serio que se presentó como detective Luis Morales. «Esto definitivamente constituye chantaje», declaró Carmen después de revisar las evidencias, «y el acecho fotográfico viola varias leyes de privacidad». «¿Qué tan sólido es nuestro caso?», preguntó Diego. «Muy sólido», respondió el detective Morales. «Especialmente si podemos probar un patrón de comportamiento obsesivo. ¿Han documentado todas sus interacciones con él?». Sofía asintió, mostrándole la carpeta de mensajes de texto y correos que había estado guardando. «Excelente. Con esto podemos proceder con cargos criminales por acoso, chantaje y posiblemente acecho agravado». «¿Cuánto tiempo tomará?», preguntó Sofía. «Si actuamos rápidamente, podemos tener una orden de arresto emitida para el lunes. Mientras tanto, recomiendo fuertemente que ambos varíen sus rutinas
y consideren medidas de seguridad adicionales. Después de que se fueron los abogados, Diego y Sofía se quedaron solos en la oficina, procesando la magnitud de lo que estaba sucediendo. «Esto es mi culpa», dijo Sofía finalmente. «Si no hubiera...» «Para», la interrumpió Diego firmemente. «Esto no es tu culpa. Tú no elegiste ser acosada. Tú no elegiste que él escalara las cosas a chantaje. Y definitivamente no elegiste enamorarte de alguien que te complicaría la vida». «¿Enamorarme?», repitió Sofía sintiendo que su corazón se aceleraba. Diego se detuvo, dándose cuenta de lo que había dicho. Sí, enamorarte, porque eso es lo que me pasó a mí, Sofía. Me enamoré de ti, a pesar de todas las razones por las que era complicado e inconveniente y potencialmente desastroso». La declaración quedó suspendida entre ellos, cargada de vulnerabilidad y honestidad cruda. «Diego, no tienes que decir nada», continuó él. «Solo necesitas saber que no estás sola en esto. No importa qué tan complicado se vuelva, no importa qué amenazas haga Alejandro, vamos a enfrentarlo juntos». Sofía se acercó a él, tomando su rostro entre sus manos. «Yo también me enamoré de ti. Y tienes razón, es complicado e inconveniente y potencialmente desastroso. Pero también es lo más real que he sentido en mi vida». Cuando se besaron esta vez, fue con la desesperación de dos personas que sabían que estaban a punto de enfrentar una tormenta, pero que habían encontrado refugio el uno en el otro. El teléfono de Sofía vibró, interrumpiendo el momento. Esta vez no era un mensaje de texto, sino una llamada de Alejandro. Diego la miró con una pregunta silenciosa. Ella asintió y contestó, poniendo el teléfono en altavoz. «Hola, Alejandro. Sofía, mi amor, veo que recibiste mi pequeño regalo. Vi las fotos, si eso es lo que quieres decir. ¿Qué es exactamente lo que quieres?» «Solo quiero hablar. Una conversación civilizada entre adultos. Estoy seguro de que podemos llegar a un acuerdo que beneficie a todos». «¿Qué tipo de acuerdo?», preguntó Diego, hablando por primera vez. Hubo una pausa larga antes de que Alejandro respondiera. «Ah, el famoso señor Herrera. Qué conveniente que esté ahí. Verá, tengo una propuesta muy simple. Sofía regresa conmigo y las fotos desaparecen. Nadie tiene que saber sobre su indiscreción profesional». «No», respondió Sofía inmediatamente. «Eso no va a pasar, Alejandro. ¿Estás segura? Porque estas fotos podrían ser muy interesantes para la prensa de negocios y para la junta directiva de la empresa del señor Herrera». «Publica las fotos», dijo Diego calmadamente. «A todos nos vale madre lo que pienses que puedes hacernos con ellas». La respuesta claramente tomó a Alejandro desprevenido. «¿Perdón? Que publiques las fotos». «Sofía es una empleada talentosa que está siendo promovida a una posición que no reporta directamente a mí. No hay conflicto de interés, no hay impropiedad y definitivamente no hay escándalo. ¿Crees que es tan simple? Creo que eres un hombre pequeño e inseguro que está intentando controlar a una mujer extraordinaria porque no puedes aceptar que ella merece algo mejor que tú», respondió Diego. «Y creo que estás a punto de descubrir qué tan caras pueden ser las consecuencias legales del chantaje». Alejandro colgó abruptamente. Sofía miró a Diego con admiración y algo que se parecía mucho al asombro. «¿En serio acabas de hacer eso? ¿En serio acabo de hacer eso?».